Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les habla Giraida Borges de la Casa del Alfarero. Hoy quiero compartir una palabra contigo. La semana pasada te dije que te iba a hablar acerca de el porqué del quebrantamiento. Ya habíamos visto que en medio del quebrantamiento el Señor puede usarnos y si permanecemos unidos a Él, Él puede utilizar nuestro proceso para ministrarle a los demás. Pero ¿por qué Dios permite el quebrantamiento? ¿De dónde viene el quebrantamiento? De eso vamos a hablar hoy. Y la palabra a la que me voy a referir se encuentra en Jeremías 18, del 1 al 6. Dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Lo primero que necesito que entiendas es que el quebrantamiento es parte de los propósitos del Señor en nuestra vida. El quebrantamiento, cuando llega a tu vida, no se trata de un accidente, no se trata, a veces pensamos, de un ataque, no se trata de un castigo. El quebrantamiento es un proceso, simplemente un proceso doloroso, pero un proceso que tiene que darse si pretendemos llegar a ser la vasija que Dios diseñó desde un principio que fuéramos. Cuando Jeremías fue a la casa del alfarero para observarle trabajando, el alfarero formaba una vasija. En el proceso de moldearla, se agrietó, se rompió, y el alfarero tuvo que hacerla de nuevo. Nosotros somos como el barro en manos del alfarero. Y desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el alfarero tiene planes para nosotros. Tiene un diseño especial para cada uno. Tiene planes que quiere cumplir con nosotros. Tiene sueños para que vivamos. En la misma manera en la que un padre, una madre, cuando se enteran de que esperan un hijo, tienen planes para ese hijo, de todo lo que quisieran que ese hijo viviera, que ese hijo disfrutara. Todos los planes de lo que le van a enseñar, de cómo lo van a cuidar, de cómo lo van a proteger. Dios también tiene planes para nosotros. Cuando Él en su mente concibe el diseño de una vasija, tiene muchos planes para esa vasija. Y cuando nosotros llegamos a esta tierra,
Dios tiene muchos planes para nosotros y tiene muchas cosas que quiere que alcancemos. Pero llegamos a un mundo que está corrompido por el pecado. Llegamos a un mundo que no se rige por la palabra de Dios, que no se rige por sus mandamientos, que no tienen temor de Él. Entonces, crecemos en un ambiente que no necesariamente es el mejor. Entonces, llegamos siendo niños, los que estudiaron en la iglesia casa del martes, saben que llegamos siendo niños inocentes, no tenemos malicia, no tenemos heridas, pero en el proceso de crecer en este mundo, somos golpeados, somos contaminados, nuestras percepciones cambian, aprendemos cosas, no necesariamente cosas que van de acuerdo a la Biblia. Para cuando llegamos a ser adultos, este mundo ha dejado su huella en nosotros, en lugar de que sea el alfarero el que deje su huella en nosotros. Entonces, cuando como vasijas llegamos al alfarero, tenemos un encuentro con nuestro Creador y nuestro Creador nos recibe con los brazos abiertos, pero se da cuenta de que los planes, los diseños que Él tenía para nosotros se han trastornado un poco. Nuestro diseño no era el que debía haber sido, no según sus planes. Entonces se encuentra con que tiene que restaurarnos para que podamos volver a ser lo que Él desde un principio había determinado que pudiéramos llegar a ser en Él. Porque ocurre que una vasija, su propósito es contener agua, su propósito es vaciar agua. Pero no solamente. El propósito de una vasija es cumplir su función. El propósito de una vasija también es para quién cumple su función. Entonces el alfarero se encuentra con que tiene trabajo que hacer con esa vasija para que llegue a ser la vasija que Él diseñó, no solamente que cumpla su función, sino que cumpla su función sirviendo a quien la creó. Porque ocurre que muchas vasijas en su trayecto por el mundo llega un momento en el que se llenan de muchas cosas, excepto del agua de vida que da el Señor, y comienzan a vaciar en la vida de los demás cosas que no provienen del Señor, y muchas veces se sirven a sí mismas en lugar de servirle al alfarero. Cuando eso ocurre, la vasija no está cumpliendo su propósito tampoco, aunque esté haciendo lo que le toca al tener una provisión, al impartir una provisión. Pero como no está sirviendo a su amo, no está sirviendo a su Señor, esa vasija ya no está viviendo la vida para la que fue diseñada. Entonces el alfarero se da cuenta de que hay que trabajar con esa vasija. Y entonces llega el quebrantamiento. Porque lo que creció de una manera equivocada tiene que ser quebrantado para poder trabajarlo. Hay un dicho por ahí que dice
que el árbol que crece torcido no se endereza. Si se fuera a enderezar, habría que romperlo. Los que trabajan en hospitales, especialmente en sala de traumas, saben que esto es cierto. Una persona que, por ejemplo, sufre una fractura, si la fractura no se sana en la manera en la que se debía haber sanado y se sana en una posición incorrecta, para arreglarlo hay que romperlo para volver a ponerlo en su lugar. Y como en nuestro camino por este mundo, el mundo se encargó de deformarnos, de dañarnos, de ensuciar nuestra imagen, ensuciar nuestra identidad, contaminarnos con cosas que no nos correspondía llenarnos. Entonces ahora el Señor tiene que trabajar con esa vasija, y la única manera de volver a moldearla para que sea lo que debía ser es el quebrantamiento. El quebrantamiento, cada vasija es distinta, cada proceso es distinto, cada razón del quebrantamiento va a ser distinta para cada persona. Pero al final, todos tienen un mismo propósito: que la vasija vuelva a ser un poco más como su Señor, que sea más como Cristo, que la vasija alce su mirada a Dios, alce su mirada a aquel que la creó originalmente, a aquel que puede restaurarla a su estado original, y que la vasija quizá en el camino tenga que dejar un poco de sí misma para ser llenada con algo que viene del Señor. Aquellos más maduritos tal vez recuerden una canción, se llamaba Mi Barca, que cuenta la historia de este muchacho que construyó un barquito y un día se le perdió. Muchos años después encuentra ese barquito en una tienda y paga el precio por adquirir ese barquito que le pertenecía desde un principio, porque él fue el que lo creó. Pero como ya el barquito había recorrido tanto camino, ahora no le pertenecía y tuvo que pagar un precio para recuperar lo que era suyo. Pero es que nos podemos imaginar que este barquito había pasado por muchas cosas y necesitaba una restauración. Y esa restauración podría implicar un quebrantamiento. Cuando pasamos nuestra vida en el mundo antes de llegar a Dios, nos llenamos de cosas que no vienen de Él. Algunos se llenan de amargura, una amargura que los consume, que los envenena. Y cada vez que pretenden repartir lo que tienen, solamente pueden repartir la amargura a los demás. Hay algunos que son vasijas que por distintas circunstancias están tan llenos de sí mismos que no hay espacio para que Dios pueda derramar de su agua en ellos. Hay algunos que en el camino se contaminaron. El barro se contaminó y con impurezas. Y ahora, a pesar de ser una vasija completa, tiene debilidades, tiene puntos débiles.
que en cualquier momento, cuando sea llenada, se puede agrietar porque no va a resistir. Entonces el Señor se encuentra con todas estas cosas y se da cuenta de que te tengo que quebrantar. Porque es que tienes un contenido que no es el contenido para el que yo te diseñé. Es que tu agua se puso amarga y te está envenenando. Necesito que te vacíes. Es que estás muy lleno de ti mismo. Estás muy lleno de tu orgullo. Estás muy lleno de tu independencia, de tu autosuficiencia. Estás muy lleno de todo lo que te aleja de mí. Necesito que te vacíes. Es que estás lleno de rencor. Estás lleno de odio. Porque es que en el camino no cuidaste tu corazón. No cuidaste tu contenido. Y todo cayó ahí. Y lo que estás almacenando te está consumiendo. Y no puedes darle a los demás. Les hace más daño que bien. Necesito que te vacíes. Y Dios trata de hablar contigo. Vacíate. Suéltalo. Y yo te limpio. No siempre respondemos. Entonces Dios se ve obligado a permitir un quebranto en nuestra vida. Porque de alguna manera tiene que drenar todo ese contenido que no te ayuda y dejarlo salir. Y cuando somos quebrantados, nos sorprendemos de la cantidad de cosas que había dentro de nosotros, que ni sabíamos que estaban ahí. Y no son nada bueno. Pero sí, no permitimos que Dios drene y vacíe la vasija para que pueda limpiarla. Si nos aferramos a aquello que tenemos, porque es que durante tantos años esa fue mi provisión. Durante tantos años yo dependí de esa agua que me estaba envenenando. Pero ahora no sé qué hacer y me aferro. Déjala ir. Déjala ir. Dios te quebrantó para limpiarte. Y Él está al tanto del proceso. Dios no rompe vasijas y se va. El alfarero en ningún momento se aparta del torno. El alfarero permanece en su lugar, en su puesto de vigilancia. Y todo este proceso del quebrantamiento y todo lo que hay que hacer, Él lo vigila cuidadosamente. Porque el propósito no es destruirte. El propósito es restaurar tu identidad para que vuelvas a ser lo que alguna vez fuiste, lo que Dios quiso que fueras. Quizás eso implica que hay unas impurezas que tengo que sacarlas. Pero es que ya la vasija se endureció. Porque cuando el barro es moldeable. Si moldeándolo, como fue en el caso de cuando Jeremías fue a la casa del alfarero. El barro es moldeable, pero en un momento, hubo una resistencia al proceso. Se agrietó. Vamos a empezar otra vez. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero es fácil, porque el barro es moldeable. Pero la vasija que ya se endureció, para nosotros no tiene sentido. La vasija ya fue horneada, la vasija se endureció. Las presiones de la vida, el calor de la vida, el desierto de la vida, el estar lejos de la fuente de agua, la endurecieron. Una vasija que está endurecida ya no tiene remedio. Porque el barro es moldeable. Si tiene una impureza se la saco,
y vuelvo y lo moldeo, queda limpio y lo formo. Pero una vasija endurecida, ¿qué se hace con una vasija endurecida? Ya soy así, ya no puedo cambiar a estas alturas. Pero para Dios no hay nada imposible. Pasa que humanamente, para nosotros, la vasija endurecida ya es así. Pero para Dios, para el alfarero, para aquel que puede convertir el polvo en carne, mismo que puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, no existe esta limitación. El barro se moldea, perfecto, pero el que una vasija esté endurecida no significa que yo no puedo trabajar con ella. Pasa que en el proceso, como ya te endureciste, ya no eres el barro moldeable, ya no eres el polvo de la tierra, te endureciste, pasaste por un proceso. Pero como para mí no es imposible, vasija te tengo que moldear. Y si te tengo que volver a hacer polvo, te puedo volver a hacer polvo. Yo no tengo problema en volver a empezar. Va a doler. Pero vasija, entiende, del polvo te tomé. Para mí no es ningún problema que la vasija endurecida, volverla al polvo. Porque el quebrantamiento humilla. El quebrantamiento humilla. Hay vasijas que su dureza es por el orgullo. Su dureza es por rebeldía. Y necesito que vuelvas a la humildad del polvo para poder trabajar contigo de nuevo. Del polvo te tomé y al polvo volverás, eventualmente. Y si lo tengo que hacer ahora, para volver a formarte, para volver a amasarte, lo voy a hacer. Vasija, te tengo que agrietar. ¿Qué tanto necesito agrietarte? ¿Una grietecita o volverte polvo? Eso depende de lo que tenga que trabajar en tu vida. Quizás con una grieta pequeña pude resolver lo que necesitaba resolver. Pero quizás este mundo te deformó demasiado. Deformó demasiado su imagen y no la mía. Necesito que vuelvas a la humildad del polvo y que alces tus ojos a tu Creador para volver a trabajar contigo. Y no le tengas miedo a la sequía del polvo, porque es que el agua la tiene Él. Si te mantienes en mis manos, si no te resistes. Tú ven a mí, yo proveo el agua. Antes de que te des cuenta, te vas a volver el barro de nuevo si hace falta. Pero sin importar lo que tenga que hacer, yo voy a trabajar contigo. Si puedo arreglarte sin tener que volverte al polvo, muy bien. Pero si tengo que hacerlo, no tengo ningún impedimento por cuanto yo te formé desde el principio. No tengo ningún impedimento en hacer lo que tenga que hacer en tanto que pueda finalmente formarte a mi imagen. Y no te preocupes, porque el alfarero es un experto. Él no lo hace por destruirte. Es que hay mucho en ti que tienes que soltar. Hay mucho en ti que originalmente no formaba parte de ti. Llevas tanto tiempo con esas impurezas
en ti que piensas que son parte de tu identidad, pero no lo son. Originalmente no estaban ahí, Dios no las puso ahí. El mundo te contaminó. Y ahora Dios tiene que sacar todas esas impurezas y limpiarte y volverte lo que eras desde el principio. Y va a haber cosas que vas a tener que soltar. Pero no te estoy pidiendo que abandones tu identidad. Te estoy revelando cuál es tu verdadera identidad. Porque es que tu identidad no se encuentra en las grietas que tengas. Tu identidad no son las impurezas que tengas. Tu identidad no es el agua que cargas. Tu identidad vacía se encuentra en tu diseño, en ese barro moldeado, en la huella dactilar de tu creador, según te moldea. Esa es tu verdadera identidad, no la que el mundo te hizo creer. Dios no te destruye para construir a Cristo, te está restaurando y devolviéndote tu verdadera identidad en Él. En todo este proceso, Él te tiene que humillar, te tiene que volver a la humildad. Porque una vasija que no es humilde delante del alfarero, rebelde, se resiste. Barro que se resiste al proceso, barro que se agrieta. Y voy a tener que volver a empezar. Tengo toda la paciencia del mundo. No tengo prisa. Porque el tiempo es mío. Porque el tiempo lo hice yo. Porque no habito en él. Habito en eternidad. Y tengo todo el tiempo para perfeccionar mi obra en ti. Hasta que llegues a ser la vasija que yo quería que tú fueras. Y seas capaz de vivir la vida que yo quería que vivieras. Una vida de servicio a mí, en amor a los demás, siendo la vasija que yo siempre diseñé que fueras, con tu identidad verdadera en Cristo y no con las mentiras que te ha dicho el mundo. Vacía. El quebrantamiento duele. Sí, es un proceso difícil. Sí, es un proceso doloroso y en general no sabemos cuánto va a durar. Puede ser un sencillo arreglo o puedes tener que volver al polvo del que fuiste tomada. No importa cómo sea el proceso. Tu Dios es el que está a cargo. Él no te va a destruir. Él no te va a dejar a mitad. Él se va a encargar de completar la obra hasta el final. Y en todo ese proceso, Él te acompaña. Él sabe que duele. Tu Señor sabe que duele. Porque tu Señor, siendo vasija perfecta, Jesús fue el modelo de vasija perfecta. Y aún así, fue quebrantado. No por Él. Él no tenía ninguna impureza. Él no tenía ninguna amargura. Pero ya te había explicado que el quebranto libera. En el caso de Jesús, su sangre. Que si no la hubiera derramado, no seríamos salvos. Y lo otro que te dije es que el quebrantamiento obliga a levantar
tu vista al cielo. En el caso de Jesús, su quebrantamiento nos hace a nosotros volver la mirada al cielo. Porque no siempre se trata de ti, ya te lo había dicho. No siempre se trata de ti. Y en el caso de Jesús no se trataba de él. Él era perfecto. Y aún así pasó por el quebrantamiento. Quebrantamiento como el que tú nunca vas a pasar. Porque nunca vamos a pasar un quebrantamiento como el que él pasó. Nunca vamos a llegar a ese nivel. Nadie tiene que pasar la cruz que Jesús pasó. Pero eso significa que tu Salvador entiende tu dolor. Él sabe que duele y te acompaña en el proceso. No te va a dejar solo. No te va a dejar sola. Después de todo, Él lo hace por tu bien. No porque te odie. No porque te castigue. El alfarero tiene planes contigo, vasija. Pero hay procesos que hay que pasar para llegar a ser lo que Dios quería que fuéramos. Porque este mundo nos ha dañado mucho. Este mundo nos ha dañado nuestro propósito, nuestra identidad, nuestro diseño. Y nosotros mismos no nos damos cuenta. ¿Por qué llevamos tanto tiempo con todas estas ideas y con todas estas mentiras y pensando que es normal? Cuando no lo es. Y cuando el quebrantamiento pase y eventualmente llegues a ser la vasija que debías ser, y oye, esto no es un proceso de una vez. El Señor te ama tanto que ni siquiera hace la restauración que tienes que hacer en tu vida de una sola vez. Porque Él sabe que te destrozaría. Él trabaja por etapas. Hoy trabajo esta área. Y en unos meses trabajo esta otra. El quebranto es continuo. Mientras estemos en esta tierra, siempre vas a volver al torno del alfarero. No vas a pasar el quebrantamiento y la obra está completada. No hasta que Dios te llame a su presencia. Así que periódicamente vas a volver a la mesa del alfarero. Pero no te asustes, porque estás en las mejores manos. Porque es un alfarero experto. Porque sabe exactamente lo que hace. Porque no pretende destruirte. Solo pretende que seas feliz. Pero no puedes ser feliz si estás llena de amargura. Pero no puedes ser feliz si estás lleno de ti mismo. Pero no puedes ser feliz con tus impurezas, con tus debilidades, con todo lo que el mundo ha puesto en ti, que no le pertenece a Él y que no forma parte de tu identidad. Él se va a encargar de que cada vez que salgas del torno, dejes un poco más de ti en el torno y te lleves un poco más de Cristo. Poco a poco. No hay prisa. Y en todo el proceso, Él no te abandona. Salmos 34 dice que Él está cercano a los quebrantados. Nunca vas a estar tan cerca de Dios como cuando estás en tu quebranto, porque estás en sus manos. Él está trabajando contigo, pero oye, humildad,
Alza tu mirada a tu Salvador. No te desenfoques. No te resistas. Resistir solo lo hace peor. Un barro que se resiste al proceso de que lo moldeen. Barro que se agrieta. Una grieta en la vasija es una resistencia en tu vida. Un área endurecida. Un área que Dios va a quebrantar si no la sueltas. No te resistas al proceso. Porque el proceso no está diseñado para destruirte. Porque el proceso no es porque Dios sea malo. Pero vasija, cuando hayas pasado el quebranto y venga la restauración, te vas a dar cuenta de cuánto peso estabas cargando y no querías soltarlo, y cuán libre eres una vez lo soltaste, de cuántas cosas tenías en tu interior y te estaban envenenando hasta que el Señor te quebrantó y te drenaste. Y el Señor te limpió, te hizo nueva, te llenó de Él. Y en el proceso te usa para ministrar a los demás que están pasando por lo mismo que tú. Dios no la tiene contigo. El proceso es para todos y todos lo pasamos hasta el día que Cristo vuelva o que Él nos llama a su presencia. Pero el proceso no es para muerte, a menos que tú decidas resistirte y alejarte del proceso y huir del torno del alfarero. Cuidado. Recuerda que ya fuiste quebrantado. Y si siendo quebrantado en medio del proceso te alejas del torno, te alejas del agua, no vas a durar mucho tiempo. Estás en un proceso delicado. No te alejes de la persona que está trabajando contigo. Déjalo que termine el proceso. Es difícil, es largo. Algo vas a tener que soltar. Algo vas a tener que dejar de resistir. Alguna rebeldía, algún orgullo. O simplemente algo que no formaba parte de tu identidad. Alguna mentira que creíste. Alguna falta de perdón. Algún ídolo en tu vida. Solamente Dios conoce exactamente el porqué del proceso de quebrantamiento de tu vida, específicamente en este momento. Porque ya te dije que cada vasija es distinta y cada proceso es distinto. Porque la trayectoria que cada vasija ha pasado es distinta. Pero tranquilo, no importa lo que hayas pasado, el Señor lo puede restaurar y te va a restaurar. Y vamos a hablar de eso. Pero antes de la restauración viene el quebrantamiento. Porque primero tengo que sacar lo que no formaba parte de ti. Porque primero tengo que arreglar, tengo que volver a que fueras lo que se suponía que yo te había diseñado que fueras. Para entonces, una vez ya está todo en su lugar, proceder a restaurar para que vuelvas a ser una vasija completa. Así que vasija, en medio de tu proceso, no te alejes del alfarero. No te resistas. Es difícil, pero Él lo sabe. Él lo entiende. Él lo pasó.
Y con su fortaleza y con su consuelo tú vas a poder pasar este trago amargo, como Él pasó el de Él en la cruz. Y eventualmente fue glorificado por haber pasado el proceso. Tu gloria futura, tu gloria postrera será mayor que la primera, pero no te alejes del alfarero durante este proceso, porque es cuando más lo necesitas. Esa era la palabra que quería compartir contigo en esta noche. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.